Hola chicos, muy buenas. Hoy les vengo a hablar de este tanque. El ejército alemán concibió este obús autopropulsado con una solución transitoria para dotar a las divisiones acorazadas con un medio de apoyo de fuego móvil. Para simplificar la producción se utilizó un chasis que compartía elementos del Panzer III y el Panzer IV. No obstante, este ingenio resultó en uno de los vehículos de este tipo más eficaces. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán contaba con unidades de artillería remolcadas. La movilidad de las divisiones acorazadas hacía necesario que los medios de apoyo de fuego acompañaran a los carros de combate, siendo ello imprescindible utilizar vehículos de cadena. Para satisfacer esta necesidad se formularon los requerimientos de la nueva artillería autopropulsada, que contemplaba utilizar chasis de cadena y piezas que abrieran fuego desde afustes que girasen 360 grados y que en el caso necesario pudiesen ser desmontadas y utilizadas en tierra. Estos requerimientos eran excesivamente ambiciosos y existían otras muchas prioridades. Así, a finales de 1941 se decidió utilizar piezas de artillería y vehículos ya disponibles. En 1942 se concibieron dos diseños, uno con el obús de 105 mm sobre el chasis del carro Panzer II y otro con 150 mm sobre el chasis del Panzer IV. En octubre de ese mismo año, la firma Alker fue uno de los mayores fabricantes de vehículos blindados para la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Este presentó el prototipo del segundo ingenio, siendo aprobada su fabricación y puesta en servicio. Su nombre es un poco complicado de pronunciar, muy técnico, así que este tanque todo el mundo lo conocía como Hammer, que significaba abejorro en alemán. Para los modelos de serie se utilizó un nuevo chasis, el Geistwagen 3-4, que utilizaba el motor, la transmisión y el sistema de dirección del Panzer III y la barcaza del Panzer IV. Estaba previsto que los primeros 100 ejemplares estuvieran listos el 12 de mayo del 43 para participar en la Operación Ciudadela en el saliente de Kursk, pero solo 55 pudieron trasladarse al frente. Se asignaron a todos los regimientos de artillería de las divisiones acorazadas del ejército y de las Waffen-SS. Generalmente se entregaron 6 piezas por regimiento, construyendo una batería pesada en cada uno de sus 3 grupos. El obús tenía un alcance comprendido entre los 4 y 12 kilómetros, según la carga del proyectil utilizada. Como arma secundaria tenía una ametralladora MG-34 de 7,92 mm. La escasa munición del Hammer obligaba a utilizar vehículos de municionamiento adicionales. La casamata de los últimos modelos albergaba al conductor y al operador de radio. El blindaje frontal de la barcaza y la superestructura era de 30 mm, y en el lateral y la parte posterior era de 20 mm. En la cámara de combate se alojaba el armamento principal y 4 de los tripulantes, jefe de carro, el tirador y 2 cargadores. Este tanque montaba un motor Maybach de gasolina con 12 cilindros en V que desarrollaba 300 caballos de potencia a 3000 revoluciones por minuto, acoplado a una transmisión con 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás. El motor iba en la parte central de la barcaza. En la parte posterior estaba la cámara de combate disponiendo de una superestructura de paredes verticales abiertas por el techo. El tren de rodaje era el mismo que el Panzer IV, con excepción de la rueda motriz, que era de la del Panzer III. Desde su bautismo de fuego en Kursk, los Hammer fueron empleados en todos los frentes, destacando siempre por su eficacia y fiabilidad. Bueno, así que espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia. Y si quieren ver alguna de las fotos que hago con estos tanques de mi colección, Escalón 43, seguidme en mi Instagram.
Gracias por ver mi vídeo.